Bienvenidos a La Letra Chica, un programa en defensa propia. La economía argentina, ya se sabe que durante el año 2024 hubo una importante caída en las ventas minoristas, ¿sí? Cayó las ventas, hubo una disminución de los salarios reales de los trabajadores y la inversión también bajó. Para hablar sobre este tema tenemos una persona especializada en economía que es Juan Enrique, que es economista y director de Sigma Global. Vamos a hablar con él y le vamos a preguntar qué es la inflación, ¿sí? Cuál es su análisis y qué se puede prever para el año 2025. Por otra parte, la inteligencia artificial parece que viene con una avanzada bastante importante en este 2025 en relación con la educación tradicional. Para ello tenemos una invitada especial que es Melina Masnata, que nos va a explicar un poquito cuáles son los cambios estructurales y fundamentales con respecto a la educación y la inteligencia artificial. Hace pocos días se conoció que en la ciudad de Buenos Aires hubo un importante desalojo donde más de 10 familias fueron echadas prácticamente a la calle, ¿sí? Aparentemente habrían usurpado un edificio y la justicia actuó de manera inmediata. Tenemos un invitado especial, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, y le vamos a preguntar qué está pasando en la República Argentina con los alquileres. Han habido aumentos que ya superan el 200% con respecto al 2024. Quédate ahí que vamos a hablar con él. Y finalmente, la salud mental. La salud mental es importante. Para ello tenemos una invitada especial que es María Alejandra Frey. Y le vamos a preguntar qué es la salud mental y cómo puede uno prevenir y tratar de solucionar estos problemas de la economía que seguramente muchas personas se ven afectadas. Ya sabes, si tenés alguna duda y no sabes a quién preguntar, para eso estamos nosotros que le ponemos la lupa a la letra chica. Bueno, como te decía, para hablar de la economía real, la economía de bolsillo, ¿sí? la economía que realmente interesa saber, invitamos a Juan Enrique, que, como te decía, es un especialista, un economista. Bienvenido, Juan, a La Letra Chica. ¿Cómo estás, Mario? Un placer estar en tu programa. Gracias por la presentación y la consideración. Para mí es importantísimo. Bien, veamos este informe, Juan, y en un ratito te pregunto qué está pasando en la economía. Mientras los mercados financieros se encuentran en un momento de auge, las familias argentinas ven y sienten cómo se ajustan sus bolsillos. Por eso mismo, desde La Letra Chica salimos a la calle para ponerle la lupa a la economía doméstica en el inicio del año. ¿Cómo inició el año respecto a su economía cotidiana? No, como todos, es un espanto esto, así que mal. ¿Cómo se organiza para llegar a fin de mes? No, vivimos en familia, nos arreglamos. ¿Se llega a fin de mes? No. ¿Tuvo que ajustar mucho la economía familiar? Sí, claro, totalmente. Además alquilo y está mal, está todo mal. ¿Hay cosas que dejó de hacer o de consumir justamente para tratar de ajustar un poco el bolsillo? Sí, claro, se come distinto, se viaja menos o nada, buscar lugares para vivir donde te adaptes. Es así, entiendo que es una transición, pero es mala. ¿Cómo piensa que va a ser el futuro en los próximos meses para usted y su familia? Igual, nos acostumbramos. Lo peor que nos pasa es que nos acostumbramos y te vas adaptando, eso es lo que tenemos los argentinos. Soportamos, creemos que las cosas van a ir mejor, siempre creemos que las cosas van mejor, pero estamos repitiendo lo que ya vivimos. No creo que mejore, le va a mejorar el número a alguien, van a inventar, lo van a acomodar para que creamos que va todo mejor, la sensación va a ser buena, pero cada vez tenemos menos cosas. ¿Ve que el sistema productivo de inversiones, le está llegando a la gente? No, ya lo ves, tengo 63, esto ya pasó. La sensación de que vendiendo cosas se van a pagar deudas que nunca nos dejaron nada, ¿no? No es que nosotros
estamos debiendo cosas que nos dejaron algún beneficio en algún momento. Es más de lo mismo. ¿Cómo se organiza su economía familiar para llegar a fin de mes? Soy jubilada, imagínate, un milagro. Nos arreglamos como podemos, reciclamos comida, reciclamos ropa, reciclamos todo. ¿Hay algo que dejó de hacer o algún producto que dejó de comprar justamente para ajustar un poco el bolsillo? Sí, muchos. ¿Cómo piensa que va a estar su situación en los próximos meses? Espero que mejoren. El que tiene menos todavía. ¿Cómo te organizas para llegar a fin de mes? Y como puedo, la verdad. Trabajando y viendo cómo hago fin de mes. En familia todos trabajamos y bueno, nos juntamos todos nuestros sueldos para ver cómo llegamos a fin de mes. ¿Cómo ve la situación del país? Y difícil, complicada. ¿Cómo se organizan los gastos como para llegar a fin de mes? Y yo tengo un negocio, pero viste, es de barrio, entonces es chiquitito y nos cuesta mucho. Si no fuese porque mi marido, viste, hace algunas reparaciones, algo, está todo muy difícil. Bueno, en ocasiones nos tenemos que restringir algunas cosas, obviamente, porque comprar algunas, o sea, no nos da para salir a comer a la calle. ¿Cómo te organizas para llegar a fin de mes? Sí, trabajando, la única. Casa de familia, estoy trabajando en más de 10 casas. Salgo de una, voy a otra, salgo de esa, voy a la otra. Y vuelvo a mi casa, salgo a las 6:30 de la mañana y vuelvo casi a las 8 de la noche. Pero bueno, es lo que me tocó. Bueno, Juan, decime, ¿cómo afecta la inflación ahora a los hogares en este comienzo del 2025? Sí, muy claro el informe, ¿no? En el informe queda claro lo que está viviendo la gente. La inflación no es otra cosa, Mario, que un aumento generalizado de todos los precios. Pero cuando se utiliza este fenómeno de inflación para, digamos, hacer una distribución regresiva, es que aumenta todo, sí, aumenta todo, menos los salarios. Y eso le pasa ahí a la gente que vemos en el informe, no le alcanza la guita, tiene que hacer más de 2, 3, 4, 5 trabajos. Hasta 10 trabajos, dice una persona ahí. Para vivir por ahí un poquito igual que el año pasado, porque te voy a aclarar algo, Mario. A ver. Que a vos te aumenten el salario al nivel de la inflación no es aumento, es recomposición. O sea, que tu salario acompañe la inflación es recomposición. Para vos decir que te aumentaron, tenés que estar por encima de la inflación. ¿Por qué? Y cuando digo transferencia, hay que ser muy claro. Los empresarios que venden alimentos, los que venden petróleo, ellos seguramente ganaron muy por encima de la inflación. Hay mucha discusión respecto de qué es la inflación, si es un fenómeno monetario, es un fenómeno multicausal. ¿Vos qué opinas al respecto? Porque esto está muy en boga, esto. Es un fenómeno social que se muestra como monetario, pero no es monetario. De hecho, el gobierno de Javier Milei, de punta a punta, de enero a diciembre, aumentó la base monetaria, o sea, los billetes en monedas, de 9 billones a 26 billones. Javier, ese dato es muy importante. ¿Cómo le diste a la maquinita? Y eso muestra que hubo una inflación del 120%, pero la emisión viajó, como dice Javier, al 250%. Por eso te digo que no es un simple fenómeno monetario, porque la Argentina ahora tiene inflación en dólares, o sea que lo que se escondió en los pesos aumentó en dólares. Por eso ahora, con un día hermoso que tenemos hoy, muchos argentinos están en Brasil, en Chile, en Paraguay. Entonces vos me estás diciendo que no está alcanzando los salarios, a las familias no están llegando a fin de mes o están llegando muy apretado. Ahí lo decía el informe, ¿no? Vos le consultaste a mucha gente en la calle, decían eso. Lo que pasó durante el 2024 es que la inflación, el salario no acompañó la inflación, no hubo recomposición. Sin embargo, muchas empresas ganaron por encima de la inflación. Yo te traje una imagen para graficar lo que es la clase media, porque ahí lo tenés. Mira, la clase media la mira por televisión, la ven y ahora creo que la sienten. ¿Por qué? Dejó de viajar en taxi, mirá vos, dejó de viajar en Uber, dejó de usar el auto, suspendió las vacaciones, salvo los que se fueron a Brasil o a Chile, suspendió el delivery, anuló o cambió de plan de prepaga y bueno, el tema... Ese dato de las prepagas es muy importante porque yo recuerdo el año pasado una medicina prepaga en particular, estaban de un vecino en 150.000, de repente me dice, che Mario, me llegó la boleta de la medicina prepaga en 750.000 pesos. Mira, Mario, en estos días se conoció en redes sociales que desde el gobierno dicen que bajó la pobreza. Si durante el 2024 las prepagas aumentaron un 500%,
si el transporte aumentó un 700%, Claro. si los colegios de los chicos aumentaron un 600%, si los jubilados y el salario apenas acompañó la inflación del 120%, o sea, si todos tenemos menos guita, explícame vos, Mario, ¿cómo puedo decir a la gente Claro. que bajó la pobreza? Ahora, ¿cómo puede enfrentar la familia esta situación económica, si se puede decir? ¿Cómo enfrenta la familia? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que podés vos dar como opinión respecto a este tema? Bueno, evidentemente la familia argentina se acostumbra, evidentemente tiene mucha genialidad, evidentemente, como nos contaba ahí en el informe, la trabajadora de casas particulares se busca más trabajo. Lo que estuvo pasando en la sociedad argentina es que muchos se suben al Uber, muchos se suben a la bicicleta, al Rappi, y bueno, el argentino se hace lo que puede. Hace lo que puede, y el que no, como dice el presidente, será pobre, pero no se va a morir de hambre. Lamentablemente la situación es preocupante, es muy grave. El 2025 no se ve una mejoría. Realmente hay muchas industrias que generan empleo de calidad que están cerrando. Es el rumbo lo que preocupa, Mario. Bien. Ahora, contame, ¿qué es esto del RIPTE? Porque salió publicado por todo lado ahí. ¿Qué es esto del RIPTE? Que es un índice que es realmente... ¿Tiene en cuenta, en consideración realmente a todos los trabajadores? Porque también hay trabajadores que no están registrados. Está y bueno, no sé si eso entra ahí, Qué bueno, me parece que no. Qué buena pregunta. Bueno, es un índice que muestra el avance de los salarios registrados. Pero como bien decís vos, Mario, el gran flagelo de la República Argentina es el trabajo no registrado. La ley Bases flexibiliza lo que es las relaciones laborales. Y hoy hay muchos trabajadores que ya no tienen vacaciones, ya no tienen cobertura por accidente, ya no tienen aportes jubilatorios. Está cambiando la estructura laboral de la República Argentina porque eso es la desregulación. Eso es viva la libertad. Bueno, viva la libertad es dejar desprotegido a nuestros trabajadores. Y eso también es preocupante, porque vos, Mario, sos un pibe, sos un joven, yo también me considero, pero algún día nos vamos a querer jubilar. Obvio. Y si no aportamos, va a ser muy complicado y eso genera más desigualdad, más violencia. Lamentablemente, el rumbo, como te decía recién, es lo que me preocupa. Escúchame, ¿y qué se puede prever para este 2025? ¿Qué es lo que estás viendo allá al horizonte? ¿Qué es lo que se puede, digamos, detectar respecto a la economía argentina en términos generales, por supuesto? Yo tengo expectativas de que el presidente Javier Milei mire este programa Letra P y lo llamo a la reflexión, ¿no? Lo llamo a la reflexión de parte de todos los argentinos mientras vemos la caída de venta de supermercados con los colores. Dato es muy importante. Con los también. colores te muestro los gobiernos que se encargan de mantener por lo menos las ventas. ¿Qué significa supermercados? Alimentos, ¿no? Y fíjate lo que es en amarillo el gobierno Javier Milei, una caída muy fuerte respecto... Estamos hablando de alimentos. Bueno, yo, ya que espero que Javier Milei esté mirando el programa, el presidente, lo llamo a la reflexión, que piense en la industria, que piense en la construcción, que piense en el comerciante, que piense en el monotributista, que piense en los jubilados que hacen a este gráfico que veíamos recién, que son los que consumen todos sus ingresos en alimentos. Bueno, si eso no mejora, Mario, lamentablemente los que te nombré la van a seguir pasando mal y así no se construye un país. Bueno, por eso aprovecho y llamo a la reflexión para cambiar las políticas. No pensar que solamente en Argentina todos hacen finanzas, todos hacen bicicleta financiera, que todos tienen petrolera, que todos hacen minería. No, en Argentina hay industria, en Argentina hay construcción, hay monotributistas, hay jubilados, hay muchos argentinos que generan el 44% del empleo que la están pasando mal. Cortite al pie, ¿cómo podemos construir una sociedad mejor? Bueno, yo creo que dando oportunidades. Bien. Un chiquito de 1 a 3 años, si no come, tiene pocas oportunidades. Y ahí te muestro, último, para cerrar los objetivos económicos que yo esperaría de un presidente que es licenciado en economía. Los objetivos serían generar empleo, buscar crecimiento económico, equidad social y sostenibilidad ambiental. Yo creo que por ahí es, y espero que Javier Milei, el presidente, reflexione y mire esta imagen. Muchas gracias, Juan. Un placer, Mario. Bueno, nosotros seguimos. Vamos a ir al siguiente informe de Educación y Tecnología. Vamos a hablar con Melina Masnata, ¿sí? Vamos a ir al informe y vamos a hablar con Melina Masnata, que es la especialista en Educación y Tecnología. ¿Cómo cree que está la educación en nuestro país? La educación ahora y está bastante deteriorada.
porque no se dedican tanto los docentes a actualizarse y lo que menos importa son los chicos hoy en día. ¿Cómo cree que influye la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial en la enseñanza justamente de los chicos? En la enseñanza de ellos, los chicos en realidad no hay que enseñarles mucho de eso, lo manejan ya desde chicos, pero hay que saber utilizarlas. Es una herramienta, nada puede suplantar al docente. ¿Cómo se regula el uso de la tecnología en los chicos, sabiendo que hoy se utiliza justamente como para aprender? Se regula desde chicos. Primero la presencia de los padres y no regulando los horarios. O sea, yo creo que hay que tener control sobre eso. ¿Cree que el sistema educativo actual en nuestro país está preparando a los chicos para el siglo XXI en el cual vivimos? Algunas escuelas sí. ¿Qué es lo que queda pendiente? Primero la actualización de los docentes. Los docentes tienen que estar mejor preparados y después volcarlo a los chicos, nada más que eso. ¿Cómo ves el uso de la tecnología en la enseñanza de los chicos? En el caso del colegio de Sofi lo usan muy poquito porque es un colegio súper deportivo y eso me parece recontra piola. ¿Crees que en general el sistema educativo argentino está preparado justamente para una enseñanza del siglo XXI? No, hay que reformarlo. Parece que sí, que hay programas que son muy viejos y cosas que todavía creo que ya a los chicos no les interesa saber. En algunos privados más o menos, en algunos públicos buenísimo. Mi nieto va a un público y es excelente. A mí me gustaba más antes, por lo menos ayudaba a razonar, cosa que en este momento no. Van por instinto, miran ya el resultado hecho y eso no me gusta. ¿Y cómo se hace justamente para regular el uso de la tecnología, celulares? Imposible. Tengo mi nieto de 13, imposible. ¿Qué cree que queda pendiente para el sistema educativo? Mira, por empezar, que los docentes se instruyan un poco mejor. Hace 30 años que no invierten en educación. Es más fácil tener a gente bruta, que no sabe lo que vota, que tener gente educada que piensa y que puede elegir otra cosa. Así que desgraciadamente si no tenés un poder económico alto y podés mandar a tus hijos a un colegio privado, no existe. ¿Qué hacemos con el uso de la tecnología, la inteligencia artificial en la enseñanza de los chicos, por ejemplo? Hay que enseñarles también a usarlas. Igual los chicos saben más que nosotros, seguro. Pero me parece, estoy de acuerdo con que la implementen. ¿Cree que desde las escuelas se está preparando a los chicos para el siglo XXI en el cual vivimos? No. En muy pocas. Desgraciadamente, en muy pocas. ¿Qué cree que queda pendiente en la educación de los chicos? Todo. Me parece que hay cuestiones a mejorar en cuanto a los métodos de enseñanza. Tal vez los métodos tradicionales que existen hoy en día no se adaptan a las nuevas realidades de los chicos donde la tecnología está presente. Me parece que la educación en casa también es importante, que los padres puedan también estar con sus hijos. ¿Y cómo se hace para regular el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales en la casa con los chicos? Ayornarse a lo que existe y saber, o sea, cuál es el mejor uso que uno le puede dar a eso. A enseñarles a hacer un buen uso de la tecnología. Lo veo flojo y además lo veo en hijos de padres que cuentan que los chicos tienen la comprensión muy mala, ni siquiera entienden las consignas. Así que me parece que es un tema que debería tratarse y es urgente. Es muy fácil buscar en ChatGPT, no sé cómo resolver algún cálculo matemático, sin ni siquiera la explicación de cómo se lleva adelante. Todos los chicos tienen celular a partir de los 10 años. Tengo una primita que tiene 3 y a los 3 ya abre TikTok, busca cosas en YouTube y apenas habla. Así que me parece que influye mucho la tecnología. ¿Y cómo crees que se puede regular el uso de la tecnología en las casas, ¿no? Con los niños? Me parece que desde chicos no tendrían que darle los celulares ni las tablets, los padres, o por lo menos disminuir la cantidad de horas que tienen con los dispositivos. ¿Qué es lo que queda pendiente en la educación? Bueno, educación sexual integral a full. ¿Con el uso de la tecnología en las escuelas? Y deberían reducirlo o directamente prohibirlo. En los celulares. Sí que sea para buscar información, aprender a buscarla y también aprender cuáles son los portales de confianza. Bueno, estamos con Melina Masnata, especialista en educación y tecnología. Bienvenida, Melina. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, Melina, contame, a ver, ¿cómo afecta la inteligencia artificial ahora en los métodos de enseñanza, según lo que estás viendo vos?
Bueno, yo hace 15 años que trabajo en tecnología y educación, que es una convergencia bastante desafiante porque la letra chica es que la tecnología en su mayoría no es creada con fines educativos. Ah, mira vos. ¿No? Cuando vamos a usar ChatGPT, por ejemplo, tiene otros fines, o cualquier red social está buscando otras formas de incidir con las personas usuarias. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces estamos midiendo cuántas horas de engagement tiene esa pantalla. Engagement es cuántas horas yo le dedico a mirar esta pantalla por sobre la calidad de lo que estoy haciendo cognitiva y emocionalmente, que es lo que después nos afecta en el aula y en el desafío diario, ¿no? Que vemos las personas que nos cuesta prestar atención, nos cuesta, por ejemplo, tener frustración, y son elementos claves para cualquier aprendizaje, frustración y atención. Claro, pero se conecta mucho tiempo hoy con la tecnología, como que entretiene mucho, hablando de esta frase que vos bien usabas como engagement o algo así. Claro, esta idea de engagement o de cómo te retengo a vos la capacidad de atención es como se mide, y esa es la letra chica, el mundo tecnológico. Claro. Yo voy a ver si una aplicación es exitosa o no por la cantidad de personas que están mirando esa pantalla. Entonces, hay algo que se llama patrones oscuros, que es lo que no nos dicen quienes diseñan la tecnología, por eso digo la letra chica. Muy bien. En donde de pronto la idea es captar tu atención, de alguna forma buscar que sea entretenido. Nos pasa en TikTok, nos pasa en Instagram, que no podemos dejarlo. Y eso nos pasa a las personas adultas, pero imaginemos a alguien que tiene menos estructuras o menos ideas de si lo que está viendo está bien o mal, y cuando digo bien o mal está chequeado o no chequeado. Justo ayer Mark Zuckerberg dijo que ahora sacaba todos los programas de validación de la información. Y un dato, que esto no es menor, y volvamos a la letra chica, es que el 95% de las personas usuarias de tecnología y de redes sociales, cuando algo decía que era contenido riesgoso o no validado o fraudulento, la gente no lo miraba. Imaginemos que eso ahora no va a estar. Y el desafío grande que tenemos las personas es cómo eso nos repercute en lo que hacemos todos los días, cómo nos afecta en la autopercepción. Sí. A veces nos miramos y decimos somos parecidos, ¿no? A esta imagen, lo que consumimos, lo que deseamos. Todo eso es base para lo que querramos hacer en el futuro con el aprendizaje. Melina, ¿y los niños? ¿Esto los afecta, no los afecta? ¿Qué está pasando con los niños? Digamos, los niños que están en educación tercero, cuarto, quinto año, o grado, perdón. ¿Qué es lo que estás viendo con respecto a la tecnología y el uso que le están dando a los niños? Bueno, hay diferentes etapas. Vos mencionaste una edad que, por ejemplo, es de 0 a 2 años, que está completamente poco recomendado que usemos pantallas por varios temas. El primer tema es el nivel de interacción que tenemos. Imaginemos hoy que las familias, los padres, las madres, tenemos menos capacidad hoy de estar dedicándole tiempo. Ahora le enchufamos la pantalla y con eso resolvemos. Ese es un riesgo muy grande porque ese niño o niña en construcción está todo el tiempo teniendo estímulos y empieza a tener una necesidad de ese estímulo constante que no es la vida común y diaria, claro, totalmente. ¿no? Y nuestro cerebro no está acostumbrado a esto. La siguiente parte es cuando ya pasamos esa barrera, estamos más en el preescolar, en los primeros años de escolarización, que lo que se va viendo es esta frustración, también genera ansiedad, y vamos viendo en estos jóvenes a la hora de sentarse, de concentrarse, de vincularse, hay un gran desafío. Y después dije una palabra clave que es vinculación, que en la adolescencia sabemos que tenemos muchos desafíos. Me trajiste un libro. ¿De qué se trata? Decime el título del libro, a ver qué dice. Perfecto. Bueno, se llama Educar en tiempos sintéticos. Es un libro que tiene un objetivo que tiene que ver principalmente con que empecemos a enfocarnos hoy por hoy en el verbo que es educar. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace diferentes. Frente a una inteligencia artificial, todo lo que hacemos todos los días de consumir información, Educar en tiempos sintéticos recopila experiencias, está ordenado con 73 preguntas que no son mías, son de personas que están en el aula. Ahora, ¿por qué 73 preguntas y no 100 o no 10 preguntas básicas? ¿Por qué 73? Porque son las que compilé con familias, educadores, padres, madres y también estudiantes, personas que lideran organizaciones, empresas, porque después pensamos que el sistema educativo responde a dos temas, ¿no? El futuro del trabajo y la participación ciudadana. Entonces, en ese camino, el libro busca traer experiencias, voces y preguntas que no son mías, son de personas que están, como se dice, en la cancha. Muy bien, muy bien, muy bien.
Escúchame, y tiempo sintético, brevemente, ¿a qué se refiere con sintético? Tiempo sintético es lo que estamos viendo todos los días en dos perspectivas. La primera, la síntesis de todo. Es como que si no decís algo rápido en 2 segundos, el modelo TikTok y el modelo Instagram no sirve. Y el pensamiento crítico, las formas de razonar, la creatividad necesita de otros tiempos. Y también sintético porque el 95% de lo que estamos consumiendo hoy en tecnología o en redes sociales o en las pantallas no es producido por humanos. Los humanos producen una parte, generamos una parte de información, pero el resto, las imágenes, lo que vamos viendo todo el tiempo, está mediatizado por inteligencia artificial. ¿Hay algunos cambios? ¿Proponen cambio en el uso de la tecnología? Hay varios cambios. El tema es tener la valentía de tomar esos cambios. Y ahí hablo... pero te escuché decir eso de la valentía. Me suena a Japón, ¿puede ser? Puede ser Japón, es cierto. Japón tiene también una cultura y un trabajo comunitario muy diferente, donde la valentía es algo importante, pero cuando digo valentía hablo de consenso. El sistema educativo como tal, como lo conocemos, es un sistema y funciona muy bien. Solo vemos cuando empieza a fallar ciertas cosas. Claro. Pero la realidad es que tenemos un proceso en el que hoy llegamos como humanidad al desarrollo que llegamos gracias a un sistema educativo que en poco tiempo pudo desarrollar mucho de lo que conocemos hoy como el conocimiento, la expansión y temas de desarrollo incluso económicos. ¿Y vos qué proponés, Melina, como para mejorar el sistema educativo en términos generales? En términos generales, que empecemos a ver primero qué funciona. Hagamos una evaluación concreta, porque no todo tenemos que tirarlo y por la borda. Mucho de lo que sabemos las personas es, sí, pasamos por el sistema educativo y sí, es fácil decir que el problema es por esto. Claro. Ahora, no todo tiene que ser cambiado, transformado. Las personas que educan, quienes son docentes, tienen mucho para enseñar. Yo conozco muchos docentes que me traen todo el tiempo experiencias con tecnología que son súper interesantes. Ahora, el sistema, incluso los gobiernos, cuando van a evaluarlo, no lo ven como algo concreto o falta decir, bueno, esta evaluación, esta creatividad que hizo este docente va a ser evaluada de tal manera, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando hoy? Nos está faltando decisiones, convergencias y por otro lado tomar 3 ideas y sostenerlas a lo largo del tiempo, porque el sistema educativo es un juego a largo plazo. Es de acá a 10 años, qué tipo de Estado queremos, qué tipo de capacidad productiva de desarrollo estamos invirtiendo. Los países que lo hacen muy bien, eso lo tienen claro y hay consensos. No cambios espasmódicos o lo que yo siempre digo, curitas por ahí, porque eso es lo que cambia y transforma en el largo plazo. Bien, ahora, ¿se puede equilibrar la educación tradicional con lo que es hoy la inteligencia artificial? ¿Hay un equilibrio o hay un avasallamiento o la tecnología está avanzando, no sé, por así decirlo, como un auto de carrera a toda velocidad? Sí, y el sistema tradicional tiene mucho para enseñar. Pensemos que va a ser el único lugar y espacio en donde vamos a poder hablar y estar con alguien que piensa diferente a mí. Porque las redes sociales lo que hacen es este tema del eco, donde yo hablo y converso con personas que me dicen lo que yo quiero escuchar. Y eso no ayuda al pensamiento crítico. En cambio, cuando voy a un aula, me siento al lado de alguien que por ahí es diferente, tiene otros recorridos, otra familia. El docente es una persona que trae otros recorridos. Entonces, el encuentro humano, esto que hablamos siempre del pensamiento crítico, va a suceder en el espacio áulico. Entonces, lo tradicional tiene algo interesante, que es el uso de un tiempo y un espacio que no es el de TikTok, que no es el de Instagram. Entonces, ¿es posible potenciarlo? Sí, porque también la inteligencia artificial nos trae otros temas. Por ejemplo, la capacidad de predicción. Si vamos viendo que el desempeño de un estudiante cuando tenemos un aula muy grande, bueno, tenemos que tener en cuenta los sesgos, pero nos puede ayudar a dónde tenemos que dar los incentivos y acompañar más a esa persona. También yo lo que veo es que hay docentes que todo lo que tiene que ver con materiales didácticos son caros, difíciles y a veces no se adaptan a sus grupos o a sus ecosistemas o a sus comunidades. Y hoy a la inteligencia artificial le piden, por ejemplo, que explique la teoría de Gantt con qué pasa en misiones posadas, por ejemplo, ¿no? Con ejemplos relacionados a eso y con imágenes relacionadas a eso. Y eso es muy rico porque, ¿qué pasa? Empieza a haber este otro engagement positivo porque tiene un objetivo y empieza a minorar también los costos. Porque antes teníamos el manual de texto, lo que transforma esto es que el docente se vuelve más creador digital de estas oportunidades. Bueno, acá tenemos el libro Educar en tiempo sintético de Melina Masnata. Muchísimas gracias, Melina.
Muchas gracias, Mario. Vamos a pasar al próximo tema, ¿sí? Invitamos a Gervasio Muñoz, que es de Inquilinos Agrupados, y vamos a estar hablando del tema de lo que pasó en Belgrano y la situación de los alquileres en la República Argentina. Vamos al corte y enseguida volvemos. Estamos con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Bienvenido, Gervasio. Gracias. Bueno, a ver, Gervasio, vos seguramente viste lo que pasó en el barrio de Belgrano, ¿no? Como tema general. Vos representás Vamos a ver este informe. Mirá, primero veamos este informe y ya volvemos con vos. Dale. Y 50 familias. Se alojan en el Elefante Blanco de Belgrano. Edificio nuestro, dicen los vecinos. 60 años después se termina la historia del Elefante Blanco en Belgrano, Olazábal 3400. Las familias que quedamos, como alrededor de unas 15, 16 familias, con distintas situaciones, algunas con lugar para donde ir, otras con ningún tipo de lugar donde ir, otras con lugar para guardar las cosas por lo menos. ¿Y en qué condiciones vivían? ¿Tenían agua, luz, gas? Teníamos agua potable por AISA, se pagaba todos los meses, teníamos luz hasta hace 4 meses que el fiscal ordenó que retiren los medidores, y gas, usamos gas envasado. Echaron como perro en la calle, nos enteramos el viernes, no me dio tiempo a procesar ni nada. O sea, me puse a sacar cosas desde ese minuto que me entero que me tengo que ir, sin ningún papel en mano, no se presentó diciendo, mirá, este es el papel que ordena, estos son los nuevos dueños, no demostraron que son dueños, nunca se comprobó que la venta haya sido legal. Está terminando el desalojo que comenzó a las 10 de la mañana. Fíjense la cantidad de camiones del gobierno de la ciudad, de diferentes áreas, diferentes funciones, organismos de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, se están yendo. Anteriormente se habían ido otros 3, estos son los últimos 3 con una grúa, con un brazo mecánico, la gran mayoría, como esta grúa, este brazo mecánico que se ve acá, fue utilizado para sacar gran cantidad de muebles, de colchones, de vanitoris, de bajomesadas, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Bueno, estamos con Gervasio de Inquilinos Agrupados. Gervasio, contame, a ver, ¿qué pasó acá en Belgrano, digamos, como resumen muy concreto, que hay gente que usurpó, no usurpó, un edificio que estaba abandonado? ¿Qué se sabe en términos generales de esto? Resumen, es un edificio que la última dictadura expropió con la promesa de hacer un edificio en buenas condiciones, nunca lo hizo, empezaron a entrar familias, sobre todo en los 80s, donde mucha gente que había sido expulsada por la dictadura vuelve a la ciudad de Buenos Aires. Sí, en los 80 se dan muchas tomas de edificios abandonados, porque la dictadura también tenía el proyecto de hacer una autopista y de sacar otra autopista, entonces expropió un montón de edificios. Bueno, y se fueron tomando. Algunos se lograron regularizar por leyes en la ciudad, otros no. Este edificio lo compra una empresa y desalojan a todas las familias sin proponerles ninguna alternativa del lugar donde vivir, obviamente, ¿no? Claro. Ahora, ¿vos qué estás viendo con la situación de los alquileres en la República Argentina? Se sabe que el año pasado cerró con una elevación o suba de más del 200% con respecto a las actualizaciones. ¿Qué me podés comentar respecto a ese tema? Que a partir de que asumió Milei y llevó adelante el decreto 70-2023, que entre otras cosas desreguló
el alquiler de vivienda en Argentina. Recordémosles a la gente que el decreto 70/2023 de diciembre del 2023. ¿Así es? Exactamente. Ahí está. De diciembre. Apenas asumió, llevó adelante ese decreto, un decreto que reforma, te diría, leyes de fondo. Ahí tenemos una plaquita que dice que el 25% de los inquilinos sufrieron un desalojo económico, esto vinculado prácticamente al informe, ¿no? Sí, pero en realidad lo que sucedió en el informe es un desalojo judicial. La justicia desalojando. Ahí estamos hablando de gente que usurpó y acá en la plaquita estamos hablando de gente que contrató. Sí, acá el 25% de los inquilinos, 1 cada 4, tuvo que abandonar la vivienda por no poder seguir pagando el alquiler. Ok. O sea, por situaciones económicas, aumento de los precios de los alquileres, tienen que abandonar la vivienda. No hay una orden judicial, sino que hay una sofisticación en el desalojo, que es el mercado expulsando a través de los precios, ¿no? Eso es lo que sucedió en este primer año de gobierno de Milei. Es decir, que acá hubo una afectación en el derecho de uso y goce de los inquilinos, que vos lo tenés bastante claro porque representás a muchas personas que seguramente te dicen no puedo pagar el alquiler porque no llego a fin de mes. Exacto. Que no puedo pagar el alquiler porque ahora aumentan cada 3 meses, porque aumentan las tarifas también, porque los contratos son cortos, porque la desregulación de terminar con la ley de alquileres La desregulación cargó es sobre los inquilinos absolutamente todos los gastos. En perjuicio del inquilino, porque prácticamente que el inquilino va, pone el gancho y no participa en la negociación de ninguna cláusula. Exacto. Básicamente lo que dice el decreto es que quienes tienen todos los derechos son los dueños de las viviendas y que los inquilinos tenemos que aceptar. Eso es lo que dice el decreto. Por ejemplo, hay una cosa que me parece bastante gráfica de cómo se vive hoy el alquiler de vivienda. El decreto dice que si un inquilino quiere rescindir el contrato, terminarlo antes de tiempo, porque no puede pagar el alquiler, por los motivos que sean, tiene que pagar como multa el 10% del resto del contrato. O sea, si querés finalizar el contrato a los 6 meses, tenés que pagar el 10% de los 18 meses restantes. Ahora, también dice el decreto que si un propietario quiere finalizar el contrato antes de tiempo, puede hacerlo sin pagar ninguna multa, en cualquier momento del contrato y por cualquier motivo. Esa es la idea que existe en el gobierno nacional, no solo sobre la vivienda, ¿no? Obviamente, sino sobre todo. Y es que básicamente el gobierno nacional le entregó al mercado inmobiliario la posibilidad de que decida finalmente quién puede acceder a una vivienda y quién no. Claro. Y ahora decime, ¿tenés una estimación de más o menos cuántas horas trabaja un inquilino como para poder llegar a cubrir este gasto mensual que lamentablemente se viene actualizando y este decreto prácticamente lo deja a la deriva e indefenso? ¿Tenés algo estimativo? Nosotros en diciembre medimos 2 cosas. Uno, ¿cuántas horas trabaja un inquilino y cuántos trabajos tiene? Ah, mira vos. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuántos trabajos? Ah, mira vos. Bueno, un poco lo que decían recién, ¿no? Claro. Hay que conseguir más laburos para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y además medimos cuánto se destina de los ingresos totales del hogar al pago del alquiler. En promedio nos dio que un inquilino trabaja entre 9 y 12 horas y que, por día y que en promedio tiene 2 trabajos. Y que además destina la mitad de los ingresos totales del hogar a pagar el alquiler. Esto quiere decir, finalmente, que los hogares inquilinos tienen que trabajar 15 días para el propietario y 15 días para sobrevivir. Ahí estamos viendo la plaquita. Ahí está. Aproximadamente, ¿no? Impresionante. El 51% de los inquilinos trabajan entre 9 y 12 horas por día. Y el 40% tiene más de un trabajo. Además de que también medimos desempleo y que en diciembre nos aumentó a más del 6%, cuando en septiembre nos había dado 5%. Y el desempleo en los inquilinos no es lo mismo que el desempleo en los propietarios. El desempleo en los inquilinos significa quedarte sin vivienda, porque vos no podés decirle al propietario, che, bancame 6 meses hasta que consiga un nuevo laburo. Claro. Directamente te tenés que ir de la casa o te desalojan, ¿no? ¿Qué
estás previendo vos ahora como de acá a lo que resta del año? Porque ahora se vienen las actualizaciones, ¿no? Y existe varios índices. Seguramente vos me vas a decir, no, pero el locatario, el inquilino no participa en la elección de esos índices. Entonces se la ponen y firma. ¿Qué estás viendo vos con respecto a eso? No, yo creo que se va a agravar la crisis habitacional. Creo que no hay forma de sostener el acceso a la vivienda en alquiler con las condiciones en las que se están firmando los contratos. Aumentos trimestrales atados a la inflación es realmente imposible, porque además no es que te aumenta 10% cada 3 meses sobre montos de 10.000 pesos, 20.000 pesos. Sí. Te aumenta un 10% cada 3 meses en montos que son de 500.000, 600.000, 700.000 pesos o más. Por lo tanto, el impacto en los salarios es mucho más fuerte. Llega un momento que no podés pagar más porque tenés que... Otra cosa que nosotros medimos es si habían tenido que reducir gastos. La mitad respondió haber reducido gastos en alimentos. Estamos hablando de sectores que tienen altos niveles de estudio, ¿sí? Y trabajo registrado. En esos sectores, el 50% dice que redujo gastos en alimentos y en salud. Impresionante. Y el 90% dijo que redujo gastos en esparcimiento, cultura, ocio. ¿Sí? Por lo tanto, la dimensión de la crisis es mucho más profunda de lo que se ve. Porque además el problema de la vivienda, más allá de que alguien cubra algún desalojo muy grande, el problema de la vivienda, sobre todo en alquiler, es un problema que transcurre entre 4 paredes, que nadie se entera, que es muy silencioso porque además está completamente privatizado, ¿no? No hay ventanilla del Estado en donde ir a decir, che, no puedo pagar el alquiler. Claro. Por lo tanto, es una crisis silenciosa que va siendo cada vez más grave. Muchas gracias, Gervasio. No, por favor, a ustedes. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema que tiene que ver con el derecho a la salud mental. Vamos a hablar con la psicóloga María Alejandra Rey. Mira este informe. ¿Estás durmiendo sin descansar? ¿Te sientes irritable o de mal humor? ¿Te olvidas de pequeñas cosas y te sientes abrumado y aislado? No te preocupes, todos hemos vivido eso. Probablemente estás simplemente estresado. El estrés no es siempre algo malo. Puede ser muy útil para producir una explosión de energía y concentración, como cuando uno juega un deporte competitivo o tiene que hablar en público. El estrés crónico, como tener exceso de trabajo o discusiones en casa, puede afectar el tamaño del cerebro, su estructura y cómo funciona. Cuando el cerebro detecta una situación de estrés, su eje HHA se activa al instante y libera cortisol, la hormona que prepara el cuerpo para la acción inmediata. Pero altos niveles de cortisol durante largos periodos de tiempo causan estragos en el cerebro. Por ejemplo, el estrés crónico aumenta el nivel de actividad y el número de conexiones neuronales en la amígdala, centro del miedo del cerebro. Y al aumentar los niveles de cortisol, las señales eléctricas en el hipocampo, la parte del cerebro asociada al aprendizaje, los recuerdos y el control del estrés, se deteriora. Podemos salir de ese estrés mentalmente. Seguimos. Tú fíjate las personas mejor que se van de vacaciones. ¿Cuál es la expresión más común? Todavía no desconectado, todavía no desconectado. Sí, es verdad. Todavía no desconectado. Si físicamente ya no estás, por ejemplo, en el trabajo. La mayor parte de los ejercicios que ayudan a eso son ejercicios que aquietan la mente. Por eso el mindfulness, las prácticas meditativas, shamatha, vipassana, todas las prácticas meditativas, pues han alcanzado semejante auge, ¿no? Porque van al punto que nos altera, y el punto que nos altera, la mayor parte de las veces, es un punto mental, no es un punto físico. La enfermedad mental es una de las áreas de la salud más descuidada, a pesar de que afecta la enfermedad, los trastornos, los diversos trastornos mentales afectan a 1 de cada 4 personas, por lo menos en cualquier momento dado. Solo se invierte en salud mental, se calcula en promedio en todo el mundo alrededor del 2%. Una de las causas es el estigma, el enorme estigma que pesa sobre los trastornos de salud mental.
Estamos con María Alejandra Frey, que es psicóloga. Bienvenida, María Alejandra, a La Letra Chica. Gracias, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, contame qué es el estado de salud mental, qué se puede decir. Bueno, la salud mental no solamente es la ausencia de enfermedad mental o de un trastorno mental, sino que también tiene que ver con la capacidad que tenemos como seres humanos de regular nuestras emociones. ¿Qué quiere decir regular las emociones? Quiere decir poder reconocerlas, poder aceptarlas, no juzgarlas, aprender a gestionarlas. Eso por un lado. Por otro lado, es clave también las relaciones que tengamos, que sean relaciones sanas, los vínculos que establecemos. Eso también habla de la salud mental. El poder resolver situaciones de la vida diaria sin desbordarnos, o sea, los desafíos que nos propone la vida en el día a día, no llegar a desbordarnos, es otra de las claves. Y poder transitar los cambios, que vivimos en una época bastante intensa en cuanto a cambios, con flexibilidad y adaptándonos. Esos serían como los 4 ejes claves para que, digamos, sobre eso cabalgamos en salud mental. Bien, ¿y esto tiene algún impacto, digamos, en el bienestar físico de las personas? Bueno, cada vez hay más estudios que hablan de la relación que hay entre la salud física o entre el ejercicio y el impacto que tiene en nuestra mente. Hay investigaciones, de hecho, ahí estábamos escuchando un poco algunos divulgadores que hablan justamente de esto, ¿no? Del impacto que tiene en el bienestar general. Especialmente hay estudios que se han hecho que hablan que en pacientes, por ejemplo, con estados depresivos, con depresión, mejora la sintomatología. Esto quiere decir que no es que hacemos ejercicio y se nos resuelve la depresión, sino que el ejercicio es parte de la terapéutica. Con psicofármacos probablemente, con psicoterapia, con psiquiatría, con lo que sea. En trastornos, hablo de trastornos ya definidos y diagnosticados. Siempre consultando a un profesional. Siempre, siempre eso es clave, evitar, un poco tomando lo que planteaba Melina, ¿no? Evitar googlear y preguntarle a un amigo. Siempre es dirigirnos a un profesional que puede evacuar las dudas y saber dónde estoy parada. Porque probablemente puede que no sea un trastorno, pero que vaya camino a. Entonces, la prevención en esto es fundamental. ¿Cuáles serían las problemáticas en estos tiempos? Si vos podrías mencionar algunas. Bueno, creo que el estrés en las conversaciones diarias, probablemente te pase, Mario, a vos también. Estamos conversando con cualquier persona o en cualquier grupo, en el trabajo o en nuestra casa, y las palabras como que surgen matemáticamente es: estoy estresada, estoy cansada, estoy agotada, estoy irritable, estoy súper ansiosa. O sea, todo eso está como dentro de la cocina de nuestras conversaciones. Ahora, cuando normalizamos estos problemas, lo que puede ocurrir es que empecemos a generar una patología. Eso se puede empezar a agravar. Por eso es importante darnos cuenta, si yo todos los días digo que estoy cansada, digo que estoy ansiosa, digo que estoy estresada o estresado, bueno, es momento de consultar. Todos podemos transitar por la ansiedad o por el cansancio o por el estrés, y eso es normal y es esperable, son respuestas adaptativas. ¿Cómo afecta este estrés a nuestra salud? ¿Tenés algo como un ejemplo más específico? ¿Cómo afecta, perdón, el estrés? Sí, a la salud mental. Bueno, el estrés afecta, en realidad, el estrés tiene como 2 patas, ¿no? Tenés el estrés agudo, que es el estrés que nos lleva a sobrevivir, o sea, que nosotros 2 estemos hoy sentados acá, es gracias al estrés. O sea, el estrés no es malo. Bueno. El estrés nos sirve para accionar, es como que prepara el cuerpo nos pone en modo alerta, ¿sí? Nos prepara para la acción. Ahora, cuando yo no tengo los recursos suficientes, recursos emocionales o herramientas como para poder afrontar el estrés, o el estímulo, la amenaza que yo recibí, permanece en mi vida, ahí aparece el estrés crónico. Entonces ahí empiezo a acumular estrés, y es cuando hay riesgo de explosión, ¿no? De esto tipo burnout, o sea, cuando empiezo a tener problemas en mis relaciones diarias, donde estoy con mi pareja, con mi marido, con mis hijos, y me irrita que no hayan terminado la tarea o que se haya quemado la comida que estaban preparando, o sea, como que es desproporcional y desajustada la respuesta a la situación. ¿Cómo podemos cuidar la salud mental? Un tip, una clave. Bueno, mira, yo te diría, hablando esto de lo que tiene que ver con la letra chica, que la salud mental no se cuida
una vez y para siempre. No es que hago una acción hoy y eso me dura para el resto de mi vida. Sí. Yo te diría que la letra chica tiene que ver con eso, con que son pequeños hábitos todos los días que nos acerquen a esa salud mental. Sí. Estamos hablando siempre de personas que no están, digamos, no tienen una sintomatología excesiva que les impida llevar su vida diaria, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una ansiedad excesiva o de una tristeza profunda, de un trastorno depresivo. Estamos Bien. hablando de las personas que habitualmente viven con ese monto de ansiedad, con ese, ¿no? con estas cuestiones que te comentaba. ¿Se pueden al decir comienzo. típicas de las grandes ciudades, a diferencia de las personas que viven en el interior? Bueno, puede ser que se acentúe más, esto te lo digo como opinión mía, no Sí, porque sí, lo por haya supuesto. leído, ni mucho menos, pero podríamos decir que en las grandes urbes siempre todo se exacerba y se incrementa y se aumenta, pero creo que hay fenómenos globales. La Organización Mundial de la Salud habla que después de la pandemia fue como una bisagra. Ah, tenés razón, sí. La sí. pandemia lo que nos trajo es un incremento en los problemas de salud mental. O sea, tenemos cerca del 25% de la población global padece alguna situación de ansiedad, problemas de ansiedad. Y en Argentina, 7 millones de argentinos. También 7 millones. el 15%, si creo que somos al 50. año pasado 46, 47, Perdón, bueno, por ahí. aproximadamente 7 millones. Entonces, 7 millones son 7 millones de personas que en este momento la están pasando mal. ¿Cómo pueden identificarse los síntomas, por ejemplo, en el tema de la ansiedad? Bueno, los síntomas graves son los síntomas que ya empiezan a complicar mi vida diaria. Cuando ya empiezo a evitar situaciones, cuando puedo llegar a tener a desencadenarse un ataque de pánico, una crisis de angustia, cuando evito subirme a un colectivo, cuando ya no quiero viajar en subte, cuando no puedo concentrarme en la tarea que estoy haciendo porque estoy pensando en otra cosa, porque estoy con la cabeza en otro espacio, cuando tengo sintomatología física. Ah, mira vos. Hay sintomatología física, aparecen los pensamientos, que son pensamientos que estamos rumiando todo el tiempo acerca de lo que tengo que hacer, de lo que, o sea, por ejemplo, un TOC, que es bastante frecuente, el trastorno. Contémosle a la gente qué es el TOC. El trastorno, bueno, sí, claro, un trastorno obsesivo compulsivo. Ahí está. Que en realidad la obsesión tiene que ver con pensamientos intrusivos y recurrentes, ¿no? Por ejemplo, deben conocer casos de personas que chequean si cerraron bien la puerta de la casa. Y después agregan si cerraron bien la puerta de la casa, si cerraron la llave de gas. Y todo eso va demorando y va complicando y complejizando la vida diaria. Ah, mira vos. Porque son todos rituales para poder bajar el nivel de ansiedad que le genera el pensar que puede haber quedado algo abierto, que puede haber quedado, sí, que puede haber algún riesgo potencial. Con esto no quiero decir que no chequen, ¿no? No, chequen, por favor, pero... por favor. Nosotros Ok. siempre decimos acá, siempre consulte a un profesional. O sea, lo que estamos dando es un paneo general de la situación de la salud mental. Sí. Pero bueno, te hago la última pregunta, a ver, ¿qué recomendaciones, digamos, o tips podrías dejarnos acá para la letra chica en materia de salud mental? Bueno, yo diría que la salud mental es un eje del bienestar. Es un eje, lo tenemos que mirar desde ese lugar. Si nosotros hablamos de bienestar, generalmente estamos pensando en comer saludable, en hacer ejercicio físico, en tomar una clase de yoga, que está muy bien y que tiene que ver también con la salud mental. Pero es tener acciones diarias, que es un poco lo que te decía al principio, que me puedan acompañar y conectar con lo que a mí me pasa. Por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer cuando me siento ansiosa, no estamos hablando de trastornos, sino en la vida diaria, es cuando nos levantamos, antes de apoyar los pies en el suelo, es poder conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Es como que hay un problema de conexión con nosotros. Melina traía lo de las redes, ¿no? Que estamos todo el tiempo viendo la vida de otros. Al lado de la cama. Claro. Entonces es como que dejemos el celular, conectémonos con nosotros mismos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué emoción tengo? Entonces empezar ahí a hacer un ejercicio de reconocernos y de tener acciones que puede ser, sí, la práctica de ejercicio físico. Comer saludablemente también colabora para nuestra salud mental. Hablar con otros, poder compartir con otros y, por supuesto, consultar cuando consideramos que ya nos afecta.
Bueno, muchísimas gracias, Melina. Melina Masnata es psicóloga y ha pasado por La Letra Chica. Gracias. Nosotros nos tenemos que despedir y nos estaremos viendo la semana siguiente. Y seguramente se preguntarán, ¿qué hace este salteño acá conduciendo? Bueno, es porque mi compañero se fue de vacaciones, así que nos vemos el próximo sábado. Chao.